Señor, muy también, ¿cómo te caes? Bienvenido a una nueva edición de Cierto el Podcast, patrocinado por Sour Patch para los Kids. chicos. Para los chicos y grandes. Y grandes. Amantes del sabor. Del sabor y la acidez, como el señor que vimos hoy, ¿no? En la carretera que... así. Estaba realizando una actividad ilícita, pero qué gracioso. Pero qué gracioso. Por las carcajadas que nos dimos fueron A ilícitas. ti quiero preguntar, estoy intentando sacar una, pero no me sale. Quiero preguntarte, ¿a ti estas te hacen así No. la carilla así de... No, pero eso ¿No? es como que... Oye, A mí, oye, qué ácido. la verdad... Ah, muchas gracias, my friend. A mí, la verdad... Ah, no alcanzo. Y así. ¿Ya acuerdo? Mm. Patrocínanos. Que nos patrocine. Pero sí, my friend, fíjate que yo cuando era más chiquitillo, yo decía como que los dulces así ácidos no, eran para mí incomibles, era como el señor, se agarraba algo de... O sea, horrible. Con el tiempo le he agarrado el gusto, ahorita me encantan esos. Los Sour Patch y los panditas aciditos, uff. Manjar de los dioses. Yo pienso que si Jesús estuviera físicamente aquí, o sea, porque obviamente está aquí con nosotros, está ahí con usted en casita y un beso para allá. Un besazo. Creo que Jesús sí comería Sour Patch. O sea, Muy bien. aciditos. Sería como que, hermanos, Vamos. le voy a predicar. Perdón. Gracias, Casiel. Gracias. No te sé que Jaciel está ahí. Jaciel sería diácono. Claro. Pero, my friend, hoy estamos aquí sobreviviendo a esta tormenta, a este huracán. I will survive. I will survive. A este huracán, a esta tormenta. Alberto. Yo decía Albestro, pero no. Alberto. Ya lo pasamos, my friend. ¿Cómo la pasaste tú? Quiero preguntar, ¿se te fue la luz? ¿No se te fue la luz? ¿Tuviste miedo? ¿No tuviste miedo? Le dijiste a Alberto, déjese venir, pa. Sáquese. Déjese venir, pa. Pero no se vino. Dijo, name. Ay, no, qué miedo. No sentí a Alberto. No, yo tampoco lo sentí. Gracias a Dios. Unas pequeñas lluvias por aquí en la bella ciudad de Vallehermoso el Poderoso. No sentimos como que una gran cosa, pero ahí sabemos de que en otros países, en otros estados de la República, como Nuevo León, en Monterrey, y si no me equivoco, hubo como cuatro personas que desfallecieron, que se desvivieron, ¿ok? Debido a las causas de esta tormenta tropical, de este huracán llamado Alberto, que por ahí dicen que viene otro, no lo sé, my friend. Santo Dios. Yo lo único que sé, my friend, es que en las escuelas suspendieron clases. Ok. Suspendieron clases y ahí por ahí muchos memes en los que decían, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando yo era niño no suspendían las clases porque lloviera. Era como de, ¡sí! Y todos andamos ahí como niños y tengo una anécdota horrible de justamente eso, my friend. Yo me acuerdo estar en primaria, estar como en cuarto de primaria. Llovió en la escuela 2030, escuela primaria 2030, y me acuerdo que llovió y tú eres niño, y pues quieres andar jugando, receso, descanso, ahí andamos todos, sí, en los charcos, jugando fútbol, totalmente, cantando Juan Gabriel, golpe la canción bajo. de... Ah, claro. Golpe bajo. Golpe bajo, have you ever seen the rain again, pum pum pim pa pa pam, y me acuerdo que después entramos al salón y yo estaba empapadísimo, o sea, pero empapado así Tenía hasta... papas. Horrible. Ujú. Sabía papas. Y Ajá. estaba el aire del salón, estaba así como a menos 50, porque me acuerdo que Dios tuve mío. frío. Ujú. Y esa noche, my friend, no más la voy a olvidar. Fue una noche horrible, porque me acuerdo que llegué a la casa y mi papá me dijo, ¿te mojaste, verdad? Y yo dije, no. Lleno de lodo. No. Y todo mi Y papá. los pies. Sí. Llevo ya mi Todo cuarto es pa... Totalmente. Y me acuerdo que esa noche me dio calentura, my friend. Changos. Y te quiero hacer una pregunta. Bueno, una pregunta. Yo sabes a dónde voy. ¿Nunca te han medicado Con medios poco tradicionales. por Dioder? Por el diatras. Por el diácono diácono del Señor. de este señor, ¿sabes? O sea, porque yo me acuerdo que tener 8 o 10 años, estar muriéndome de calentura, Truenos. literal, porque esa noche me acuerdo que llovió bastante, truenos por aquí, truenos por allá, y de repente algo dentro de mí me despertó a la madrugada, Me ultrajó. me sentí abusado, y no abusado de listillo. Fue horrible, me acuerdo que pasó eso, un supositorio. Bien. Un supositorio que fue la perdición. Me acuerdo que me desperté de niño y dije, jamás me vuelvo a mojar en la lluvia. Ok. Jamás. Y Por eso no te bañas. por eso no me baño, de hecho, por eso el olor. La gente no nos puede oler, ¿verdad? Pero aquí, gracias a Dios por Fanny, que Fanny no puede soportar mi olor. Pero bueno, que no puede olerme. Pero, my friend, Bien. ayer rompí esa promesa. Ok. Ayer, que se viene el aguacero aquí en Vallehermoso. Ayer rompí esa promesa. Me puse un supositorio. Te mojaste. Ajá. Me mojé, my friends, que estuvimos jugando voleibol aquí con los hermanos de la iglesia.
jugamos voleibol, estaba el hermano Isaac, el hermano Sergio, Gandhi, Alejandra, Nayeli. Después de eso, se acabó el partido y dijimos, ya se viendo el aguacero, hombre. Dijo Isaac, vámonos a jugar fútbol. Y fuimos a jugar fútbol en las canchitas que están aquí en la Flores Magón. Estuvo increíble y no me enfermé, gracias a Dios. No tuve que pasar por ese tormentoso destino. Exactamente, destino. Unas Y aquí más. estamos, my friend. Así hemos vivido la tormenta y el huracán Alberto del Río. Alberto y Roberto. Pero, my friend, hoy en la mañana... Bueno, de hecho, hace ratito venimos de comer la pizza Ítalos, que gran pizza, por cierto. No sé qué atrás, pero ahí está. Y vimos a un ex... ¿cómo podemos decirle? ¿Ex compañero? No, pues... Bueno, mejor dicho, a un hermano en compatriota, Cristo. a un hermano en Cristo llamado Iván Loide, que le queremos mandar un súper saludo para allá. Un besazo para allá, porque la palabra dice que nos besemos con ósculo santo. Ósculo santo. Que yo cuando era niño Aquí siempre los decía, ¿qué será eso? ¿Quién sabe, verdad? En lo oscuro, así oscuro. El osculito. En los... Bueno, ¿sabes a qué me refiero? Iván, te queremos mucho. Un abrazo para allá. También le mandamos un abrazo a Misa. Le mandamos un abrazo a Misa Gaitán. Miranda, hoy una amiga mía, my friend, vino a la iglesia y me dijo que le gustó un montón. Te mando un súper abrazo, Miranda. Dios te bendiga bastante. Pero hoy estamos aquí en otra terapia teológica, viniendo a compartirles lo que un poquito hemos aprendido durante la semana. Y, my friend, esta semana estuvo plagada de tormentas, de tormentos y de unción en Cristo, my friend. Yo quiero preguntarte cómo lo viviste, pero de manera espiritual. ¿Qué podemos sacar de la tormenta, Alberto? Que nos recuerde lo que es estar bien en Cristo, my friend. Bien, en Cristo. Sí, man. Sí, Mauro. Pues Alberto, pues, no. O sea, me hizo Sí. cosquillas. Lo que el viento le hace a Juárez. Lo que viene lo hace Gracias a monumento Dios. aquí a la 20. Lázaro Cárdenas. Lo que el viento le hace a Cárdenas. Nada. Sí, pero fíjate, justamente esta semana hablando de tormentas, estaba leyendo los últimos capítulos de Hechos. En los Facts. últimos capítulos de Hechos se nos narra esta travesía de Pablo yendo a Roma, porque iba a ser juzgado por el emperador. My friend. Debido a que predicaba acerca de Cristo. Entonces Pablo iba a ser juzgado por el emperador, iba a tener su juicio. Entonces se embarcan, y nunca mejor dicho, en una aventura, van en el barco Dios. con Oh, my otros friend. prisioneros, con un capitán romano. Sí. Y oh, sorpresa, me encanta porque Pablo le dice, bro, no creo que debamos navegar el día de hoy, y creo que mejor nos quedamos aquí. Y el emperador dijo, no, el capitán dijo, bro, ¿tú qué vas a saber, chamaco cochino? Primero Primero límpiate los mocos, Pablo. Se marca una aventura, spoiler, empiezas a naufragar. My friend, si no me equivoco, esa es una tormenta, es un ¿Remolino? huracán. Huracán. Porque la Biblia narra que pasa un huracán, pero no sé si es la que naufraga, que se llama Euraclidón. ¿Dice el nombre del...? Sí, dice el nombre del huracán, my friend. Es que leí versión, ¿no? traducción lenguaje actual. Lenguaje millennial. Entonces, no sé. Bueno, pero sí, dice el nombre del tornado, de la tormenta, vaya, y se llama, si no me equivoco, ese era Euraclitón, algo así se llama. Triatlón. Ustedes no dejarán mentir, ustedes conocedores teólogos de la Biblia, pónganlo ahí en los comentarios. Pero, my friend, Es el equivalente a Alberto el día de hoy. exactamente, Es el tatarabuelo. Por eso Es el totalmente. abuelo romano. El abuelo romano. Bueno, sí. El caso es que me encanta No, porque Pablo siempre mostró mucha paz, a diferencia Claro. de todos los demás marineros. Porque mientras están ahí en la tormenta, mientras están naufragando, me encanta que Pablo dice, ninguno de nosotros va a morir, porque Dios me ha revelado que pues está en control de todo esto. Y me encanta porque al final de la historia, a pesar de que naufragan, a pesar de todo lo que ocurre, Pablo, gracias a Dios, llega a Roma sano y salvo. Y no solamente eso, sino que en toda esa travesía de que naufragan, llegan a una isla llamada Malta. Malta. Entonces, en esta isla puse... Maltes. Maltes. Y tenían esmalte. Llegan a una isla llamada Malta. Hacen su fogatita, ¿verdad? my Se friend. pueden a comer. Entonces llega una serpiente y muere a Pablo. Entonces Pablo, Serpiente venenosa. todo un gigachat. Se sacude la serpiente un sigma. Se sacude la serpiente en el fuego, chido. Me encanta porque justamente es el escritor de Hechos que dice que la gente estaba viéndolo esperando a que se hinchara. Sí. Y después de tanto esperar dijeron, no, no Pablo se va a sí. hinchar. Bueno. Después de tanto se hinchó, pero en espíritu. Bueno, acá. Después de tanto esperar que muriera, pues no le pasó nada. Pero me encanta porque llegaron a la conclusión, él es un dios. Sí. Es como que, ¿qué? Pero sí, me encanta que... A lo que quiero llegar es que, fíjate cómo ocurre la tormenta Ajá. y cómo justamente
los marineros no le hacen caso a Pablo, pero cómo Dios se vale de estos errores para de alguna manera mostrarles el evangelio de ellos, porque justamente Pablo utiliza esta experiencia para hablarles acerca del evangelio y cómo Pablo mantiene la calma en un naufragio. Totalmente. Después de que lo muera la serpiente, cualquiera diría: ay, Señor, yo tanto que te sirvo, ¿por qué viene varón? ¿Por qué viene esta serpiente? Pero Pablo siempre mantuvo la calma y siempre confió en Jesucristo. Creo que eso es lo importante de esta enseñanza y de Alberto, de que nosotros no podemos evitar que no pasen huracanes, ¿sí te explico? O sea, es parte de la vida, o que pasen tormentas, porque es parte de la vida. A lo mejor algunas personas pueden decir: es que ¿para qué sirven los huracanes? Bueno, tienen su razón de ser del por qué sirven los huracanes. De hecho, una de las razones, por ejemplo, es que gracias a los huracanes y las tormentas, los ríos y las presas se limpian. Porque, ¿sí te explico? O hasta se llenan, porque estábamos en escasez aquí en Tamaulipas, entonces en sequía. Entonces, pues oye, es un beneficio. Y a lo mejor no vemos esa parte y vemos a Pablo que nos dice: bro, no vayan por ahí. Pero incluso, es lo padre, que incluso que aunque nos equivoquemos en nuestras decisiones, Dios está ahí para de alguna u otra manera corregirnos, ¿verdad? Y todavía algo más hermoso es cómo, justo como le dices tú, cómo Pablo está en calma y le ayuda a los demás, como de que: bros, tranquilos, chill. Dios ya me dijo que nadie va a morir, así que, my friend, disfruten nada más el pasaje, disfruten aquí el ambiente, están tranquilos, ¿ya? Y luego están acá en la isla, en la escuela iba a decir, en la isla de Malta, de Malta, y le pica esta serpiente, y me da mucha risa porque es cierto, cualquiera de nosotros pudo haber dicho: oye Dios, pues no me habías revelado que no se iba a pasar nada, nos libraste del huracán, y ahora que estamos acá viene y me muerde una serpiente, pues qué onda. Chango. ¿Te explico? O sea, creo que cualquiera pudo haber renegado acerca de esto, y vemos cómo Pablo simplemente va y la sacude en el fuego, así como que: pues ahí está comida. ¡Vámonos! ¡Qué vale! Sí. Murió la serpiente. Sí, así pues está. Entonces, es algo bien interesante porque justamente el pastor hoy hablaba del libro de Job, y pues si a alguien le llovió tormentas y malestares fue a Job. Creo que nadie puede negar eso. Y Job dice algo bien importante cuando su mujer le dice: ya, maldice a tu Dios y muérete. Cuando él dice eso, Job le dice: fatua. Se sacó de la serpiente. Se sacó de la serpiente literalmente del veneno de su esposa. Porque fíjese que caray. Pero lo que empieza a decir Job es justamente de que, oye, hemos de nada más darle gloria a Dios en las cosas buenas que nos da, pues también nos da cosas malas, ¿sí explico? O sea, Dios da y Dios quita, y Él es el rey de todo, y hay que entender que nosotros no tenemos todo el conocimiento, sino que Dios todo lo que pone a nuestro alrededor lo dispone para un bien. No sé cuál sea a lo mejor en este momento, pero eventualmente lo sabré. En el caso de Pablo, sirvió de testimonio para esta gente que estaba ahí, romanos, gentiles, que no conocían al Dios verdadero, conocerlo, my friend. Entonces, creo que a veces nos pasamos como que criticando a Dios el hecho de que, güey, ¿por qué haces que pase esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y como ya hemos hablado en otros anteriores episodios, que Dios permite la tribulación para glorificarse en medio de. Entonces, yo he visto cómo justamente en los personajes de la Biblia, que también ya lo hemos hablado, como Daniel, como los 3 jóvenes hebreos, como José, el soñador, que justamente pasan por cosas malas, siempre van en paz. Y es bien interesante, por ejemplo, con José, que va pasando, por ejemplo, lo vendieron sus hermanos, y dice la palabra, pero Jehová estaba con él. Y luego, estando allá en Egipto, lo compró un egipcio. Pero Jehová estaba con él. Estando ahí en Egipto, sí, pues claro. Sí, luego, estando en Egipto, no, pues la mujer del egipcio quiso abusar de él. Pero Jehová estaba con él. Chido. Estaba en la cárcel. Pero Jehová estaba con él. Entonces, es bien interesante cómo en las tormentas, no importa qué tormenta estemos o qué malestar estemos pasando, Dios está con nosotros justamente ahí para decirnos: bro, solo tienes que sacudirte la serpiente, tienes que confiar y sacudirte la serpiente. Chill. Pero qué tan difícil es, my friend, a veces entender que tenemos que sacudirnos nada más la serpiente. A veces puede ser un pensamiento que nos esté atormentando todo el tiempo. Hoy el hermano Silvestre testificaba de lo que Dios había hecho en él, y lo que estaba pasando era así como que súper... Oye, un viborón, o sea, una anaconda, ¿verdad? Una mamba negra. Una anaconda, y pues él cuesta trabajo saber que confiar en Dios y tener que nada más hacerle a la serpiente como que, úscale, ¿verdad? Pero, my friend, ¿tú qué opinas acerca de esto? My friend, está muy padre ver la paz que tiene Pablo en medio de la tormenta. Si usted está en Spotify, estoy tomando una gomita. Una gomita, una Sour Patch. Patrocina una Sour Patch. Patrocina, no. Sí, es interesante ver. Me sacudo. Es que como que te despierta, digo. Sí, Pablo tiene paz en medio de toda esta tormenta, pero me llama la atención porque hay un profeta en la Biblia que también tuvo paz en medio de una tormenta, y fue Jonás.
Pero Jonas. he aquí dato interesante, y es que Jonás tenía paz en medio de la tormenta, pero más que paz, digo, porque estaba dormido en un barco, el barco estaba hundiendo y él estaba dormido, cualquier día tenía paz. Pero creo que más que paz, él era indolente a la situación que estaba pasando. Y siento que muchas veces los cristianos somos así. Vemos que está pasando por una tormenta el mundo, vemos que el hermano de al lado tiene un problemón, vemos que lo acaba de morder una serpiente, vemos que necesita de Dios, y a veces estamos en el mismo barco que él, estamos al lado de él, vemos la situación por la que está pasando, y nosotros preferimos dormirnos antes que actuar en nombre de Dios. Entonces es muy interesante cómo precisamente los marineros que venían con Jonás, al verse en esta situación, despiertan a Jonás y le dicen: dormilón, bro, ayúdanos. Entonces Jonás, ahora si hubiese sido un marinero al lado de Jonás, me hubiera sentido tan enojado con él, porque Jonás le dice: ya sé por qué está pasando, es que estoy huyendo de Dios. Es que estoy huyendo de Dios. Bro, y estás tan a gusto. ¿Por qué te subiste? Dormido. Entonces lo avientan. Entonces es muy interesante porque hubiese sido tan sencillo para Dios, en medio de este error de Jonás, simplemente dejarlo morir. ¿Sabes qué? Pues yo lo elegí, pero no me hizo caso. Le dije que se fuera a predicar allá, pues se fue para el otro lado. ¿Cómo vale? No, pues por eso le va como le va. Pero se me hace muy interesante porque Dios manda a un pez para que se tragara a Jonás. Y se me hace muy interesante porque si tú lees el libro de Jonás, Jonás ve este acto del gran pez como un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque en medio del gran pez él comienza a arrepentirse. Sí, él se está ahogando, pero él comienza a arrepentirse. Ajá. Y me gusta mucho porque cómo lo describe Jonás, porque dice, el agua me llegó hasta el cuello, las algas me tenían rodeado, sin embargo Dios tuvo misericordia de mí. Wow. Entonces es muy interesante esto, que a veces si nosotros somos indolentes a la tormenta, a la situación que está pasando el otro, Dios nos va a dar un jalón de orejas, le va a decir: hey, dormilón, párese, mijo, ¿qué está pasando ahí? Pero en medio de todo este regaño del Señor, Él va a permitir que veamos su misericordia. Exactamente, y que nos pongamos de pie y pues que hagamos las cosas correctas, ¿no? Totalmente. Lo primero que quiero decir de esto de acerca de Jonás es cómo justamente él reconoce que está mal, número uno, y número dos, cómo es, como tú dijiste, indolente ante la situación de los demás. Y cuántas veces nos hemos vuelto así, my friend, o la iglesia se ha vuelto así, de que está viendo que un mundo se está perdiendo y no hace nada, ni lo más mínimo, como el simplemente transmitir el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. O simplemente, my friend, ahí te va. Yo invito muchas veces gente a la iglesia porque en cada oportunidad que tengo lo trato de hacer. Pero ahí va. Cuando más lo hago es cuando me dicen: no, hombre, es que me está pasando algo. O sea, están viviendo una tormenta, ¿sí me explico? Y como que muchas veces un cristiano no se pone las pilas como para aventar el salvavidas, ¿sí me explico? Es como de: bro, te estás viendo que se está ahogando, ¿por qué no haces algo? Entonces creo que a veces los cristianos pecamos de esto de no ser conscientes y no tener este espíritu de, ¿cómo se llama? De compasión. De compasión y de estar en los zapatos del otro. De estar en los zapatos del otro, justamente como para decir: oye, yo también he estado en tormentas, pero yo sé cómo salir. ¿Por qué no les enseño a los demás, verdad? Y vemos a un Jonás que, a pesar de que era un profeta desobediente, sin embargo, él sabe la razón de por qué Dios está haciendo lo que está pasando, porque dice la Biblia que echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces era como que... o sea, yo me imagino... pero como que, bro, párate, no sé qué rollo, estamos checando aquí, que no sé qué, ¿Cómo? ¿Quién es Najos? Jonás. ¿Quién es Najos? Es Jonás. Entonces, Jonás me imagino que no tuvo otra opción que decir: soy culpable. Me descubrieron. Soy culpable. Y un mono ahogándose. Con los ojos hinchados. Sí. Soy culpable. Totalmente. Entonces, lo que también me llama la atención es cómo Jonás da la solución. Porque a nadie se le había ocurrido. Si tú piensas en el pasaje de la Biblia, nadie dice: desgraciado. No. O sea, él es el que dice: aviéntame al mar. Y es de... Bueno, ¿me explico? Entonces, ¿cómo vemos cómo este hombre de Dios busca la solución y dice: pues, la única solución? No sé si Jonás sabía que había un pez grande que lo estaba esperando o no, pero creo que es exactamente la misma situación que se encontraba Daniel. Cuando a Daniel lo mandan al foso de los leones, me preguntaba: ¿Daniel sabía que Dios lo iba a liberar del foso de los leones? Yo pienso que no. O sea, yo pienso que Daniel no sabía, y pienso que Jonás tampoco sabía lo que iba a pasar. Simplemente sabía que él era culpable y lo que estaba pasando era gracias a sus acciones.
Entonces cuando lo avienta, como tú dijiste, vemos la misericordia en ambos casos. Sin que ellos lo pidieran o sin que ellos lo pensaran de que iban a ser librados de eso, Dios tiene compasión de los suyos y dice, ¿sabes qué? Hay un gran pez que a lo mejor no te va a gustar estar ahí, va a ser horrible, va a ser horrendo, pero adivina qué, eres mi hijo y como hijo quiero volverte a mi casa, quiero que vuelvas a mi casa. ¿Cómo ese bonito canto que hoy cantamos, my friend? Volviendo a casa, ¿verdad? Entonces es en el vientre del gran pez, que la Biblia no dice que es, ¿verdad? Algunos hermanos dicen por ahí que era el Leviatán. ¿Quién sabe, my friend? Yo no sé. Pero estando ahí en el fondo del mar, en el vientre del gran pez, vemos cómo este hombre terco, pero se arrepiente y un corazón que a lo mejor era muy soberbio, podríamos decir, Dios lo doblega. Vemos cómo Dios lo doblega en medio de la tormenta, y la tormenta a veces es para eso, a veces es para que entendamos que nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Hoy el hermano que testificaba el milagro decía que él los primeros 4 días decía, pues tenemos el dinero para salir de estas circunstancias médicas, podemos hacerlo, no sé qué, pero no es hasta que después de esos 4 días que se entera que, bro, no se puede. No se puede. Entonces, las tormentas no solamente nos ayudan a que veamos la gloria de Dios en la vida de nosotros y en la vida de los demás, sino que también nos ayuda a entender que nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Y que si huyes de la presencia de Dios y si huyes lejos de lo que Él quiere y lo que Él desea, de sus estatutos, Dios va a tener preparado un gran pez que te hará decir, mi Señor, forgive me, please. My Lord, forgive me. Perdóname, porque eso es lo que hace un padre. Un padre te corrige. Y a veces como hijos nos duele, pero el Padre sabe la razón de por qué nos corrige, y es para que llegamos a ser hombres de bien y mejores hombres, my friend. Y es muy interesante cómo, o sea, cuando Dios te destina algo, o sea, vas a llegar a eso. Es muy interesante porque en la mente de Dios es como que, Jonás, vas a ir a predicar a Nínive de 2 formas, seco o mojado. Totalmente. Tú decides. Pues fue mojado. Entonces no seamos tercos. No seamos tercos como Jonás, vayamos a predicar secos. No vengamos con baba de pez, así, después del jalón de orejas que Dios nos dio. Con algas. Si vemos Jonás después ya no aprende porque muere. Es que Jonás se pasa. Jonás se pasa, o sea, viene de esta situación, predica y luego después se enoja. O sea, no. Bueno, pero bueno. Pero otra tormenta que ahorita que estábamos hablando me recordó. Hay 2 tormentas en las que Jesús está presente en la Biblia, en los evangelios. La primera tormenta de la que quiero hablar y me gustaría es aquella en la que los discípulos se van tranquilitos a navegar. Adiós. Y de repente dice la Biblia que se levanta como una tempestad y empieza a caminar Jesús sobre el agua. Y es ahí donde él les dice, tranquilos, porque ellos creían que era un fantasma. Entonces, yo no sé si habían visto un fantasma antes. Y si, bueno, no creo en los fantasmas, creo mejor dicho en estos movimientos espirituales que existen, ¿verdad? Pero vemos a Jesús caminando sobre el agua y vemos a la tormenta y a estos discípulos que tienen como que qué pasión, ¿verdad? Y Jesús le dice, hey, my friends, soy yo. ¿Te explico? ¿Qué pasa? Un aventón. Entonces, es Pedro justamente el que le dice, a ver, si eres tú, pues, a ver, si tú dices ser quien dices ser, pues manda que yo vaya. Pues ven. ¿Verdad? Entonces, vemos a este Pedro intrépido que se levanta sobre la barca y cruza al mar, caminando sobre el agua. Y luego tenemos esta famosa escena en la que justamente Pedro empieza a ver las olas y el fuerte viento que estaba a su alrededor, y es ahí donde cataplum se hunde nuestro amiguito Pedro, y es ahí donde Jesús lo rescata. Y creo que podemos sacar una gran verdad de esta tempestad, que muchas veces nos creemos el muy salsa y queremos decirle, pues a ver, si es muy cierto, Jesús, a ver, mándame que yo vaya. Pero ya cuando estamos ahí y nos desviamos de la mirada de Jesús y empezamos a ver para un lado y para el otro y vemos que hay un montón de tempestad, es ahí donde, ¿se explicó? Doblamos las manitas. O como diría mi abuelita, es ahí donde tuerce el rabo la marrana. Es ahí, my friend. O sea, es muy cierto. Muy cierto. Totalmente. Se me hace muy padre que justamente hablando de quemar a Pedro, está muy padre que cuando llegan a apresar a Jesús en uno de los evangelios, dice la Biblia que Pedro decide sacar su espada y defender a Jesús, defender al maestro. Ahora, se me hace muy interesante que en muchos evangelios nada más dicen uno de los discípulos, pero Juan dice fue Pedro. Fue Pedro. Es muy interesante. Fue Pedro. Y cómo decide sacar su espada, y pues corta la oreja de un personaje llamado Malco. Y cómo Jesús dice, bro, ¿tú crees? Malcolm. Bro, ¿tú crees que si yo quisiera no podría mandar un montón de ángeles para que me ayuden? Entonces toma la oreja de Malco y la restaura. Se la pega. Ahora, se la pega. Ahora, se me hace muy interesante cómo
de esto podemos sacar que Pedro siempre estuvo con sus propias fuerzas o siempre tuvo la mirada puesta en las cosas de este mundo. Sí. Tanto en la tempestad, viendo las olas y el viento, o sea, viendo la tormenta que había a su alrededor. Y en este caso, con las espadas, viendo la fuerza de su espada. Entonces, se me hace muy interesante y cómo Jesús precisamente tiene que jalar las orejas diciéndole, bro, así tienen que ser las cosas. No vas a lograrlo por tus propias fuerzas. Yo no vine para que ustedes lo hagan por medios naturales como una espada con sus propias fuerzas. Yo vine para liberarlos del pecado. Ahora se me hace muy interesante lo que podemos sacar de aquí, que muchas veces estamos en una tormenta y le decimos a Dios, libérame de esa tormenta, pero decimos, libérame porque está muy grande, libérame porque tengo mucho miedo, libérame porque no puedo yo solo. O a veces decimos sacar la espada en medio de las tormentas y decimos, ¿sabes qué, Dios? Pues no me ayudaste, pues yo lo hago por mis propias fuerzas. Entonces, como Dios dice que es necesario que pasemos por momentos difíciles, así como Jesús pasó por momentos difíciles, pero necesitamos no ver a la tormenta así como Pedro miró a la tormenta. Sí. Necesitamos no sacar la espada y luchar con nuestras propias fuerzas así como Pedro, sino que necesitamos confiar en el plan de Dios en medio de toda esta tormenta y debemos mantener la mirada fija en Jesucristo en medio de esta tormenta, porque en medio de esta tormenta Jesús se va a glorificar. Exactamente, y como tú le dijiste, mantener la mirada puesta en Jesús es lo que justamente te ayuda a librarte de esa tormenta. ¿Estaba viendo? ¿Dónde dejó las gomitas? Pero justamente tenemos este evento y vemos a Pedro, que es un apóstol, o sea, es uno de los apóstoles, el cual Jesús le dijo, sobre ti fundaré la iglesia, o sea, sobre ti voy a fundarla. Vemos cómo va tropiezo tras tropiezo, ¿no? Pero al final tenemos a un gran apóstol que nos enseña un montón de cosas buenas que o sea, bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. O sea, que es increíble cómo después de haber pasado por todos estos problemas y tormentas y todo, vemos un Pedro renovado, un Pedro que justamente es utilizado grandemente y esparce el evangelio por todas partes. Entonces, es algo importante esto, que a través de la tormenta, cuando entendemos que no es por nuestras propias fuerzas, sino es en lo que vemos, sino que en lo que no vemos a través de Jesús, que es por medio de la fe. Entonces Dios se glorifica en nuestra vida y podemos... ¿Y tu cara de...? Estoy joya. Vamos a cumplir el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Quiero, my friend, que ya para terminar, hablar de la última tempestad que Jesús pasa, y es en la que está dormido. Fíjate que me gustaría diría el hermano Reyito del Señor, que por cierto cumplió años, Aarón. No me digas eso. Un saludo para Rancín, que Dios lo bendiga un montón. A nuestro hereje favorito. Dijo el pastor, ya se echó 31 años al lomo. Yo 31 al lomo, bien. 31 al lomo, entonces, felicidades a Aarón. Pero una vez dijo Aarón, predicó por ahí, el tipo y sombra. Bien. Sí, el tipo y sombra, si no me equivoco. Y era que justamente hablamos de Jonás, que estaba dormido. Y ahora hablamos de Jesús, que estaba dormido. Y vemos cómo los dos están en tormentas, están en una barca y están dormidos, pero los dos tienen situaciones diferentes y vemos que cada quien confía en algo diferente. Jonás era desobediente y vemos a un Jesús que está dormido tranquilo porque él sabe en quién descansar. El salmista dice que el pastor nos llevará a esos prados de sendas de justicia, a esos lugares donde podemos descansar, donde podemos estar tranquilos. Que no hay nada por qué preocuparnos, my friend. Y Jesús lo creía firmemente. Él decía, ¿sabes qué, my friend? Yo sé que no va a pasar nada. Pablito dijo, no va a pasar nada, nadie va a morir tampoco. Él confiaba como Jesús. Y vemos a los discípulos que nos puede representar a cualquiera de nosotros, que están preocupados y tienen que despertar a Jesús, al maestro. Y maestro, ¿no ves que perecemos? Y es ahí donde Jesús se levanta. Imagino que hasta molesto, ¿no? Así como que sí. O sea, ¿cómo te pondrías tú cuando estás dormidito acá tranquilo y te levantan? O sea, también no entiendo cómo Jesús estaba dormido. Digo, no sé, ¿verdad? Pues es Jesús. Pero se levanta y dice, la tormenta cae y enmudece. Y es ahí donde justamente los discípulos empiezan a preguntar, ¿quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? No sé, my friend, pero yo a veces me pregunto y a veces tengo esta plática con mi papá, el pastor Servando Aguayo, y es de, ¿qué nos hace falta a nosotros? O sea, ¿qué esperaba Jesús? ¿Sí explico? O sea, ¿qué esperaba Jesús? Que los muchachos, que los discípulos también dijeran, vamos a dormirnos. Que no hicieran nada, que estuvieran sentados, que no lo despertaran. ¿Qué esperaba Jesús y qué espera Jesús de nosotros en medio de las tormentas? Porque a veces vemos la historia bien fácil y decimos como, mira, Jesús estaba dormido. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil puede ser dormir en un barco? Yo me he subido a lanchas y nos hemos subido a lanchas cuando andamos en lo de... Al otro lado. En el Pozo 4, justamente en lanchitos, ¿verdad? Y es bien difícil. O sea, hasta estar sentado es como que no puedes estar cómodo.
Pero cómo Jesús está en una barca, en la tormenta y está cómodo. Y cómo vivir nuestra vida a través de esa imagen de, pues no importa qué tempestad se levante, tú descansa en el Señor, my friend. Es muy fácil decirlo de acá para allá, pero ya cuando estás ahí en la tormenta te sientes, creo que como los discípulos, y tiendes a correr y a desesperarte como aquellos y decirle, maestro, ¿no ves que perecemos? Y Dios tiene cuidado de nosotros, o sea, Dios sabe todo el propósito de nosotros. Hablamos de Pablo y Pablo decía, no se preocupen, pero qué fácil es decirlo a hacerlo en el presente, es lo que quiero decir. Ya, y algo interesante que mencionaste es acerca de las lanchitas. Entonces, se me hace muy interesante cómo no puedes avanzar en la lanchita a menos que trabajes en equipo. Totalmente. A veces tú dices, este no hace nada, déjalo hago yo solito. Y empezamos a hacer esto, empezamos a irnos chueco, entonces necesitamos que ambos estemos de acuerdo, necesitamos trabajar en equipo. Entonces, es muy interesante como esta parte de la confianza que hay que tener en Dios, así porque nuestra lanchita por sí mismos, nuestra lanchita por sí sola no va a avanzar. Y se me hace bien interesante que mencionas esta historia de los discípulos, como a pesar de que Jesús estaba con ellos, ellos no, al parecer no confiaban en Jesús. No estaban en Jesús. No estaban en Jesús. Porque fíjate como la ironía de esta frase, porque dicen, maestro, ¿no ves que perecemos? Bro. O sea, tú estás consciente que el maestro está ahí. Estoy ahí. ¿Por qué no estás confiando en él? Si estuvieras confiando en él, no dirías, maestro, ¿no ves que perecemos? Entonces, a veces venimos a la iglesia y decimos confiar en Dios y decimos que Dios tiene el control de todo, pero cuando vemos la tempestad decimos, maestro, ¿no ves que perecemos? Sabemos que Dios está al lado de nosotros, sabemos que Dios está en la barca y sin embargo, a pesar de que sabemos que está ahí, no confiamos en él. Entonces, creo que, imagínate si con las tormentas no confiamos en Dios, ¿qué pasaría si no hubiera tormentas en nuestra vida? Totalmente. Menos confiaríamos en Dios. Entonces, aprendamos de estas tormentas que Dios nos da. No estemos con Jesús, sino estemos en Jesús. En Jesús. Sigamos a Jesús y confiemos en Él. Hay un canto infantil, my friend, que no sé si lo sigan cantando los niños aquí en la iglesia, pero yo me acuerdo que lo cantaban, no sé si te tocó cantarlo a ti también, pero una canción que se llamaba Yo tengo una barquita que Cristo la guía, que va navegando y navegando va, se ladea para acá, se ladea para allá, pero Cristo la sostendrá. Estaba increíble ese canto porque hasta el día de hoy como que lo capto y es de, yo tengo una barquita, esa es mi vida, ¿sí me explico? O sea, mi vida va navegando y no podemos detenerla, la vida sigue, ¿sí me explico? Pero lo importante es que Cristo guíe mi vida, guíe mi barca. Y como dijimos hace un momento, no es que Cristo es, bueno, ¿cómo es? Es estar en Cristo, vaya. No nada más decirlo todo el tiempo, decir que yo confío en Dios, y al final no dejar que Él conduzca la vida, incluso por esas sendas tenebrosas, incluso por esos arrecifes malignos, ¿verdad? No sé, creo que esa es una gran lección que podemos aprender hoy de las tormentas, de lo que nos dejó Alberto, ¿verdad? Que a lo mejor espero que no haya pasado por algo mal, más allá de que se me fuera luz, espero que no haya pasado nada más que eso. Y pues si te pasó algo más que eso, déjame decirte que en Cristo tenemos nuevas fuerzas, en Cristo tenemos la solución a todos nuestros problemas, y cuando Jesús está en nuestra barca, my friend, Jesús, tú puedes ver a Jesús que está dormido, pero Él está dormido porque justamente tiene cuidado de cada uno de nosotros. Podemos descansar en Él y Él se encargará de todos nuestros problemas. Creo que así le podemos dejar, my friend. No sé qué otra cosa más quisieras decir, comentar. Nada más que así como Jesús tenía confianza en la barca porque estaba en el Padre, porque era uno con el Padre, nosotros seamos uno con Cristo, seamos uno con el Padre, porque Jesús dijo que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre. Confiamos en el Padre. Ya. Y con eso, my friend, lo dejamos hasta aquí. Espero que hayan sobrevivido a Alberto, y si no, pues Roberto. No, prepárense. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Les saludo a José Aguayo y a Aringo el Bringo. Perdón, eso es Sour Patch. Sour Patch Kids. No le da chance al sudor. Ok, cuídense bastante. Síguenos en nuestras redes. Síguenos en Instagram, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter. Síguenos en TikTok, síguenos en Spotify, YouTube y todo lo demás. Pero lo más importante, como cada semana en medio de la tormenta, my friends, sigan a Cristo. That's right, my friends. See you later, alligator. God bless you, man. Sí, ese off es que está prendiendo.